Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? El primer bien de enseñanza del año. Si usted lo cree, denle un aplauso al Rey. Aleluya, gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. El primero del año 2026, año de revelación y de expansión. De inmediato, vayamos al mismo texto del miércoles. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Los mismos versículos. Vamos a volverlos a leer. Del 1 al 7. Segunda de Reyes 6 del 1 al 7. Pero vamos a ver otros aspectos que quiero dejar clara la mentalidad de cada uno de nosotros. Vamos a leerlos nuevamente. Dice así, ¿lo tiene? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. ¿A dónde van a ir? Y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Dice el 3. Y uno dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿Qué cortaron? Madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó. Yo me imagino que ese grito fue pensando en el lío en que se estaba metiendo. Y gritó y dijo: ah, Señor mío, era prestada. Tenía que pagar la hacha ajena. Así que pegó el grito, ¿no? Y seguramente no tenía con qué pagar, porque cuando tú tienes con qué pagar, tú dices: ay, yo le pago, pues, ¿cuál es la cosa? Pero cuando gritó es porque no tenía con qué pagar. Imagínatelo. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él demostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso a esa palabra? Aleluya. Fiel y digna de ser recibida por todos. Me encanta el final. Porque lo que para el siervo, profeta o estudiante de profeta era un problema grave, para Eliseo fue algo: ¿ese es tu problema? Y mi hermano, qué rico leerlo. Pero si estarías ahí, si tú hubieras sido parte de esos discípulos que se están preparando para ser profeta algún día, y tú ves un milagrazo de esos. Mi hermano, porque naturalmente eso no puede ocurrir. Si tú tiras un cuara, al agua va para abajo. Y mi hermano, en una piscina puedes bucear y recogerlo, pero en un lago no. Ese cuara se perdió. ¿Cuánto más un hacha, un pedazo de hierro? Mi hermano, eso fue directo al fondo de donde estaba. Así que para sacar ese hierro de ahí, tenía que ser un milagro. Y la Biblia dice que Eliseo tranquilamente cortó un pedazo de palo, lo tiró. ¿Dónde fue que se te cayó? Ah, ok. ¿Fue aquí? Sí. Está. Y el hierro, mi hermano, leerlo es fácil, pero estar ahí y ver eso, ver como un pedazo de hierro que naturalmente no puede flotar, y tú ves que un pedazo de palo, hace que un hierro se levante de donde está y suba a la superficie. Hermano, este libro es maravilloso. Y por eso cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, a veces se nos olvidamos el Dios que tenemos.
Mi hermano, el mismo Dios que levantó esa hacha del fondo del lago es el mismo Dios que tenemos tú y yo hoy. Lo que pasa es que no creemos que Él pueda hacer cosas maravillosas en este tiempo. Y nos conformamos con leerlo y decir, wow, ese Dios, ojalá ese Dios estuviera con nosotros en este tiempo. Sí, Él está. Él está. Lo que pasa es que tenemos que creer. Por eso este milagro es maravilloso. Y yo me imagino la cara de Eliseo. Primero lo oyó gritar, asustado. Yo tengo que pagar una cosa ajena. Y seguramente no tengo la plata. Y Eliseo, me imagino la cara de tranquilidad, le preguntó dónde cayó. Y mi hermano, recuerda que Eliseo no hacía nada por cuenta propia. No es que Eliseo se le ocurrió cortar un pedazo de palo. No, eso no fue Eliseo. Fue Dios quien le dijo cómo hacerlo. Fue Dios quien le dijo, corta un pedazo de palo, dile dónde cayó, tira el palo ahí y el asna subirá. Hermano, después que ellos vieron eso, ¿no debieron creer ciegamente en Eliseo? Esto no es parte de la prédica. Pero ¿cuántos recuerdan el primer milagro de Jesús? Se me quedan viendo algunos como que dice cuál es. En la boda de Canaán, que convirtió el agua en vino. La Biblia dice que después de, no antes de, ojo. La Biblia dice que después de ese milagro, los discípulos creyeron en él. Después del milagro. Antes eran discípulos, recuerden que ese fue el primer milagro. Bueno, el segundo, porque ellos vieron la pesca milagrosa. Así que, delante de ellos, pero la Biblia dice que después de ese milagro fue que comenzaron a creer en él. Pero cuando recordamos ese milagro también recordamos la cantidad de milagros que hizo Jesús en su ministerio. De cuánta gente sanó, cuántos demonios sacó, la gente que resucitó, la gente que alimentó. Y aún así no creyeron en Jesús. Por eso, mi hermano, yo como pastor estoy convencido. Yo estoy convencido que el milagro no gana a nadie. Porque si no creyeron en Jesús con todos los milagros que hizo, los milagros no llaman gente, no ganan gente. Los milagros solamente asombran y agradan al que lo recibe. Pero milagro no gana gente. ¿Cómo lo sé? La Biblia me lo enseña. La Biblia me enseña que los milagros no ganan gente. Y por eso Jesús decía, yo vengo a sanarte, no a maravillarte con los milagros. Y Jesús sabía lo que hacía. Y por eso cuando llegó el momento de pagarle bien a Jesús, cuando sacaron a Barrabás y lo pusieron al lado de él, muchos de los que sanó y de los que le dio bendiciones, se fueron con el coro de Barrabás. Muchos de los que estaban ahí, que dijeron, crucifica a Barrabás. Muchos de ellos fue gente que Jesús sanó, o sanó a algún familiar, o tal vez estuvieron en los 5,000 que fueron alimentados. Pero cuando llegó el momento de serle leal a Jesús, se fueron con Barrabás. Así que mi hermano, los milagros no ganan gente. Eso estoy convencido. Eso me enseña la Biblia. Volvamos al tema ahora sí. Eso fue introducción. Escogí este tema o este pasaje porque este pasaje encierra el lema nuestro. Porque debemos recibir revelación para obtener la expansión. La revelación es lo que Dios dice que va a hacer. La expansión es lo que tú y yo estamos convencidos que debemos hacer. Revelación es lo que Dios dice que va a hacer. Y la expansión es lo que nosotros debemos entender que debemos hacer para lograr la expansión. Y por eso quiero hablar de 4 puntos importantes
con respecto a esto. Primero, la actitud que motivó la revelación de Dios. La Biblia dice en el versículo 1 que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Ellos entendieron, decía el miércoles por el crecimiento, que ya no cabían en el lugar. Y comenzaron a inconformarse. Y eso ocurre a todos los niveles. Si estás en tu casa, nada más eres tú y tu esposo, o tú y tu esposa, pero vienen los niños. Viene uno, viene otro, y viene otro, y viene otro. Bueno, yo no sé en este tiempo cuántos hijos puede tener una mujer. Pero en los tiempos de mi abuela, mi hermano, las mujeres parían, ¿sabes? 3, 4, 8, 10 hijos. Ya hoy no van tan lejos. Pero mi hermano, cuando ya se va haciendo chico el espacio, tú recibes la revelación de que ya se está quedando estrecha la casa. Hay que ampliarla, porque vienen los pelados. Y hay que ampliar la casa para que cada quien tenga su privacidad, tenga su espacio. Y eso fue exactamente lo que pasó con los hijos de los profetas. Ellos vieron que ya el lugar donde convivían con el mismo Eliseo, dice ellos, el lugar en que convivimos contigo se nos ha hecho estrecho. Para que el año 2026, este año, sea de expansión, como dice nuestro lema, hay algo importante. Tú y yo tenemos que saber cuál área de nuestra vida nos sentimos estrechos. Ya sea a nivel ministerial, a nivel espiritual. Tenemos que preguntarnos en qué área nos sentimos incómodos, estrechos. ¿Qué área de tu vida se te está haciendo estrecha? Mi hermano, no podemos expandirnos si nos sentimos cómodos a pesar de la incomodidad en que estamos. Esto lleva un mensaje espiritual detrás. Hablamos de la importancia, y lo hicimos el miércoles, de traer las metas y propósitos para este año. De las cosas que tú quieres alcanzar para este año 2026. Y amados, debes preguntarte, y en esto tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Qué áreas de tu vida te sientes incómodo? ¿En qué áreas de tu vida se te ha hecho estrecha la situación? No podemos expandirnos si nos sentimos cómodos donde estamos. Y mi hermano, en esta cosa, en este aspecto, debemos ser honestos con nosotros mismos. Espiritualmente hablando, por ejemplo, ¿sientes que algún área de tu vida espiritual se te está quedando estrecha? ¿Sientes que te estás estancando en algún área ministerial, espiritual? A veces no nos damos cuenta que estamos estancados. Y eso es peligroso. Si tú sientes que leer la Biblia 20 minutos es suficiente, te estás estancando y no te estás dando cuenta. Si tú sientes que el tiempo de oración, si tú sientes, te das cuenta que tu tiempo de oración está bajando en vez de subir, ahí hay un problema. Y lo peor es que algunos no se están dando cuenta de que te estás quedando estrecho o estrecha en ese aspecto. Y sientes y crees que está bien. Mi hermano, los hijos de los profetas dijeron: este lugar se nos está quedando estrecho, tenemos que hacer algo.
lo traigo a ti ahora. Si tu oración solamente es de media hora y tú crees que media hora es bastante, no te has dado ni cuenta que te estás estancando ahí. Por eso te pregunto nuevamente, ¿qué área de tu vida espiritual sientes que estás estrecho o estrecha? Y mi hermano, y te repito, en estas cosas tienes que ser honesto y honesta contigo mismo. Nadie mejor que tú sabe. Nadie mejor que tú. Nadie. Dios te revela la estrechez, como se lo reveló al hijo de los profetas. Pero lo entiendes tú también. Mi hermano, hay gente que no llega temprano y siente que llegar tarde está bien. No, mi hermano, si antes tú llegabas temprano, pero empiezas a llegar tarde y no te das cuenta de que se está quedando estrecho ese aspecto de tu vida, tienes un problema. Eso es como si el pastor de repente ahora vaya. Como yo soy el pastor, yo puedo llegar a la hora que quiero. No, yo tengo que dar ejemplos. Yo tengo que dar ejemplo a ustedes. Entonces, si nos queremos expandir, tenemos que estar claros en qué parte nos estamos quedando estrechos y no nos hemos dado cuenta. Así que cuando te miras al espejo, tú tienes que decir, wow, hay cosas que ya no estoy haciendo. He bajado aquí. Y lo peor es que cuando uno decrece, cree que está bien. No, no está bien. No, no está bien. Mi hermano, si esto fuera un trabajo, si tu jefe ve tu decrecimiento en tu rendimiento, te va a llamar. Te va a llamar. ¿Sí o no? De que nadie dice amén. Pero si en las cosas de Dios tú bajas tu rendimiento, ¿qué tú crees que Dios va a pensar? Por eso la pastora cuando vino aquí el miércoles y ella inició diciendo que Dios habló y le dijo, dile al pueblo que tiene que comenzar a prestar más atención a mí, que me ponga de primero en sus vidas. ¿Y sabe cuál es el peligro de eso? Que a veces crees que todo está bien. Crees que todo está bien. Y no, mi hermano, no está bien. No está bien. Por eso la actitud de tu condición actual es importante que la entiendas y la sepas. Y te pregunto, amados, ¿estás bien en tu vida espiritual particular, la que tienes fuera de aquí, en tu casa? ¿Está bien? ¿Va creciendo? ¿Sientes que se te está quedando corta la situación? Nosotros los cristianos, debemos ir como la luz de la aurora, siempre en aumento. Mi hermano, el problema de cuando tú eres una persona que rinde bien, cuando bajas el rendimiento se va a notar. Se va a notar. En todo, mi hermano, en toda la faceta de tu vida se va a notar. Si tú eres una persona que vas lento, entonces también se va a notar el crecimiento. Pero si tú estás acá arriba y de repente vienes acá abajo, se va a notar. Eso se va a notar. Porque tienes acostumbrado al jefe, tienes acostumbrado al pastor, tienes acostumbrado a tu marido o a tu mujer de un nivel de actuación que cuando baja se va a notar. Se va a notar. Así que el primer punto es ese.
Y fue en el versículo 1 donde ellos dijeron, hey, este lugar ya no nos queda. Tenemos que hacer algo. Número 2, el segundo punto. La responsabilidad individual para la expansión. Ok, recibieron la revelación de que se estaban quedando estrechos. Y mi hermano, no solamente eso aplica para el lugar donde ellos estaban, sino como acabo de mencionar. Hay aspectos en tu vida espiritual que tal vez, si eres sincero o sincera contigo, también te darás cuenta. Pero el segundo punto es la responsabilidad. En el versículo 2, del versículo 6, ellos dijeron, vamos ahora. Mira que él dijo vamos, no dijo voy. Dijo, vamos ahora al Jordán y tomemos allí ¿quiénes? Cada uno. Ellos vinieron a Eliseo, o él, el que tomó la palabra en nombre del resto, que seguramente lo conversaron antes de venir a Eliseo. Dijo, vamos ahora al Jordán y cada uno, o sea, ellos estaban claritos en que la expansión que querían alcanzar no era cosa de unos cuantos, era una cosa de todos. El versículo 2 dice, vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, vayan. Lo que quiero dar a entender aquí es que la expansión no depende solamente de las familias pastorales y del liderazgo. No solamente depende de nosotros, depende de todos los que estamos aquí. Depende de todos los que decimos que somos parte de la familia del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Todos tenemos que cargar una viga para que la expansión se dé. Y en donde todos participan, el respaldo de Dios estará ahí. Voy a repetirlo. Donde todos participan, la bendición de Dios irá con nosotros. Por eso me gusta aquí cuando él dice, iremos. Y mi hermano, aquí no lo dice, pero se intuye que cuando vinieron a hablar con Eliseo, ya ellos habían hablado primero entre ellos. Y por eso él se atrevió a hablar en nombre del resto y decir, iremos, vamos a hacer, cada quien va a llevar una viga. Ellos entendieron que la expansión depende de todos y no solamente de uno. Mi hermano, la expansión no es un espectáculo donde trabajan algunos y los demás miran. No, mi hermano, la expansión del Centro Cristiano Embajadores de Cristo depende de todos. De todos. De los que lideramos, pero también de usted que está allá. Porque usted es como dice nuestro lema de la iglesia, usted es un embajador de Cristo. Y la misión nuestra es hablarle de Dios al que podamos y tengamos cerca. Y eso hace que usted también tenga una viga que tenga que cargar. Llevar consigo la palabra de Cristo para diseminarla a otros. Mi hermano, el liderazgo y la familia pastoral y los ujieres y las intercesoras no pueden hacerlo todo. Nosotros necesitamos de cada uno de ustedes para que la expansión sea un éxito. Y este ejemplo lo deja claro. Mi hermano, el lema, ese lema que usted ve en la pared, no es un lema que basta confesarlo. Hay que ponerlo en práctica. Hay que caminar sobre él, sobre el lema. Sí, Dios nos da la revelación y nos promete una expansión, pero la expansión depende de todos nosotros. De todos los que estamos aquí. De todos los que forman parte y se sienten miembros de esta familia. Porque cuando la bendición viene, también viene para todos.
Porque Dios va a bendecir a todo su pueblo. Y por eso es importante que nosotros estemos conscientes. Mi hermano, tenemos que estar conscientes de lo que implica ese lema. Por eso dice más abajo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque cuando todos participamos en la expansión y hacemos nuestra parte, en el caso llevar nuestra viga, si todos llevamos nuestra viga y colaboramos y cooperamos con la expansión, la bendición será general. No solamente será para los servidores, para usted también. Para todos será la bendición que Dios derramará sobre esta casa. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Rey? Gloria al Señor. La pregunta que te hago es, como mencioné en el primer punto, ¿cuál es tu viga para este año? ¿Cuál es tu viga? ¿Qué viga vas a llevar tú? Porque mi hermano, todos ellos llevaron una viga. Todos. La Biblia no dice que algunos de los hijos de los profetas fueron los que trabajaron y los demás se quedaron viendo. No, qué rico eso, nada más ver y recibir beneficio igual que los demás. Eso es como en la universidad o en la escuela. Cuando hay trabajo en grupo. ¿Cuándo han hecho trabajo en grupo? ¿O estaban en la escuela? ¿O están en la escuela todavía? Que nada más trabajan 2 o 3. Nada más trabajan 2 o 3 y los otros quedan así. Y ganan la misma nota que lo que se fregaron. No se vale. Mi hermano, cuando todos trabajan, todos reciben la misma nota. Pero mi hermano, no se vale cuando trabajan 2 o 3 y los demás, bueno, tú sabes que yo no soy como tú eres la inteligente y bueno, yo... No se vale. Que hagan algo. Porque todos tienen que hacer algo. Y así fue en este caso. Pero ¿cuál es tu viga? ¿Qué viga tienes tú para este año? Y yo decía el miércoles y antes del miércoles, preparando al pueblo para traer sus metas, yo les aconsejaba sobre metas de todos los estilos personales, familiares, laborales, pero también espirituales. Y yo les recomendaba que a nivel espiritual, y tiene que ver con el primer punto que hablamos hoy, ¿te sientes cómodo con tu vida espiritual hasta hoy? O sea, hazte la pregunta, ¿te sientes cómodo, te sientes cómoda con tu vida espiritual hasta hoy? No sé cuánto tiempo oras. No sé si lees la Biblia todos los días. No sé cuál es tu tiempo de oración diaria, si la tienes. Espero que la tengas. Entonces la pregunta es, ¿te sientes cómodo donde estás? ¿En tu vida espiritual estás cómodo? Y mi hermano, solo tú sabes eso. Yo puedo, por lo que veo, intuir. Porque mi hermano, yo estoy acá arriba, yo veo todo. Y tengo una lista de asistencia que me dice quiénes vinieron y quiénes no. Yo tengo una lista que me dice cuántas veces vienes a la semana, si no vienes, las veces que vienes. A mí nada más me falta poner que usted marque en tarjeta para saber a qué hora llegas también. Solo me falta eso. Y la lista también me lo dice. Mi hermano, la lista yo veo quiénes firmaron primero. Y siempre veo quiénes firman al final. Y ahí yo veo a qué hora tú llegas. No tengo la hora exacta, pero sé a qué hora llegaste más o menos. Así que todo me lo dice la lista. Así que te pregunto, ¿te sientes cómodo? ¿Estás cómodo hasta el momento en tu vida espiritual? Ay. Número 3. Hablamos de la actitud del lugar que estaba estrecho. Número 2, la responsabilidad individual para el proyecto de expansión que queremos alcanzar. Número 3, el peligro de perder la herramienta. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 de Segunda de Reyes 6 dice:
Se fue pues con ellos, hablando de Eliseo. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció, versículo 5, que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó. Me da risa cuando yo me reía cuando estaba escribiendo esto. Gritó. Aquí no dice que fue donde Eliseo y le digo, no, gritó, dice la Biblia. Así que imagínate lo que pasó. Ponte en la escena. Gritó y dijo, ¡ay, Señor mío! Era prestada, dando a entender, y estoy limpio, no puedo pagarla. Ok. El hacha prestada representa la unción. El hacha representa la unción y el enfoque que tú y yo debemos tener para lo que Dios tiene con propósito para nosotros en este año 2026. Mi hermano, tú puedes tener buenas intenciones. Tú puedes tener todo el ánimo, pero si pierdes la herramienta, es decir, si pierdes la intimidad espiritual que Dios espera tener contigo, estarás trabajando con las manos vacías. Esto es importante que lo entendamos. Dios nos da la revelación, nos enseña cómo es la expansión en donde todos debemos participar, pero también nos pide cuidado, que todo eso tiene un eje central, un denominador común, que es la intimidad que tengan conmigo. Por eso fue que le pidieron a Eliseo que los acompañara, porque ellos son sabios y dijeron, no, si nosotros vamos solo no es lo mismo. Nosotros queremos que vaya con nosotros el maestro. Y si leyeron bien, cuando le hicieron la propuesta, le dijo, bueno, vayan pues. Ustedes quieren ir a cortar madera allá al Jordán, vayan. Pero después dijo, no, nosotros queremos que tú vayas con nosotros también. Y ahí fue que Eliseo dijo, yo voy con ustedes. Y eso, mi hermano, tiene un mensaje allí. Y perder el hacha significa perder la presencia de Dios con nosotros. En este pasaje, si Eliseo no hubiese estado allí, se pierde esa hacha y todavía estuviera gritando el discípulo ese. La presencia del Espíritu Santo con nosotros es importante. Nosotros debemos entender que la expansión será imposible si dejamos a Dios fuera de la ecuación. Nosotros debemos poner a Dios como el ancla que nos va a llevar a la revelación y a la expansión de este año 2026. Eso no podremos hacerlo solos, ni con nuestras fuerzas ni capacidades. Lo lograremos con el Santo Espíritu de Dios que nos acompaña en el camino. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso la expansión se perderá y estaremos trabajando sin respaldo de Dios. Nosotros debemos procurar, y por favor póngalo en sus oraciones, que Dios vaya con nosotros. Nosotros no queremos expansión si Dios no va con nosotros. Nosotros necesitamos que Dios nos lleve a esa expansión, nos dé esa revelación. No podemos hacerlo sin Él, sin su Santo Espíritu. Y eso es importante que siempre lo tengamos presente. Por eso el primer punto es importante aquí. No sentirnos cómodos donde estamos. Mi hermano, no podemos sentirnos cómodos a nivel personal. Nosotros debemos procurar crecer en todos los aspectos. En la iglesia
y en tu casa debemos crecer. Porque mi hermano, en tu casa el pastor no te ve, la pastora no te ve. Es tú y Dios. Tú y Dios. Y Dios espera que en tu tiempo personal, privado, tú crezcas también. Tú crezcas. Pero que no lo hagas forzado, sino con amor. Voy a repetir esto. Porque mi hermano, si tú vas a orar porque el pastor es un terco todo el tiempo puyándote en ese aspecto y lo vas a hacer para... No lo hagas por mí. No lo hagas por mí, mi hermano. Si es por eso, no lo hagas. Hazlo porque entiendes que cuando lo haces con amor para Dios, muchas cosas buenas vendrán para ti. A su nombre. Así que cuando ores y busques a Dios en tu tiempo privado, hazlo con amor, hazlo sabiendo, hazlo con el entendimiento de saber a quién estás adorando, a quién estás buscando. Y por eso a mí me encantó cuando Eliseo les dijo, bueno, vayan pues, vayan, corten su madera y construyan, háganlo, está bien. Ellos dijeron, no, si tú no vas con nosotros no vale. Queremos que tú vayas con nosotros. No trabajes, no hagas nada, pero que tú estés ahí con nosotros. Y Eliseo dijo, está bien, yo voy contigo. Por eso, mi hermano, es un peligro. Por eso puse como título aquí en este punto 3, el peligro de perder la herramienta. Porque es un peligro creer que somos lo máximo y que no necesitamos a Dios. Es un peligro, mi hermano. Es un peligro cuando tú crees que tú puedes hacer algo por tus propios medios, por tu propia fuerza o por tus capacidades. Es un peligro. Porque le estás diciendo a Dios, no te necesito. Y mi hermano, estos muchachos fueron sabios. Fueron sabios. Y ese es un mensaje para nosotros también. ¿Queremos que Dios nos dé revelación y expansión? Sí, pero hay un denominador común para que eso se cumpla. La intimidad que tú y yo como iglesia debemos tener con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y termino, número 4. El punto número 4, la recuperación de lo perdido. Recuperar lo perdido, versículos 6 y 7. Dice el 6. Recuerden que de Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6 dice: el varón de Dios preguntó, cuando se le cayó el hacha al que estaba cortando, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Este es el milagro. Pero en el 7 Eliseo le dice algo que también nos dice a nosotros. En el 7 Eliseo le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Qué significa eso para nosotros, para ti, para mí, en este año de revelación y de expansión? Que Dios hará lo imposible. Dios hará lo que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer. Hermano, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús agarró al ciego, le escupió, le puso lodo en los ojos y le dijo, ve al Siloé? ¿No creen ustedes que Jesús lo podía sanar de inmediato ahí mismo, sin ponerle lodo en el ojo ni nada? Como hizo con otros. Pero a él le dijo, vea, o sea, nos dio un trabajo que hacer para que el milagro se completara.
Y es lo mismo que Dios espera de ti y de mí en este año 2026. Él hará su parte, la parte que tú y yo no podemos hacer. La parte en donde donde Él le pida a alguien que venga a ti para cumplir tu propósito y tú no lo esperabas. Donde Dios te mande un suministro que te hace falta y te viene de un lugar o de alguien que tú no esperabas. Esa es la parte de Dios. Pero Dios siempre dejará una parte para que nosotros hagamos y se pueda cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. En este caso, Eliseo le dijo, ahí está el hacha, tómala. La Biblia no dice dónde estaba o dónde se hundió el hacha. No sabemos si él tuvo que entrar al agua, nadar a donde estaba el palo y el hacha para tomarla. No sabemos. La Biblia no lo dice. Pero hay una parte que Eliseo le dijo, bueno, búscala, ya está, ¿ves? Vaya y búsquela. Ya yo hice mi parte, o Dios hizo su parte, la tuya es ir a buscarla. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que nosotros tenemos que hacer el trabajo humano para que la expansión se dé. Y aquí vuelvo nuevamente al punto 2. El punto 2 es la responsabilidad individual. La responsabilidad individual. Ahí es donde Eliseo le dijo al discípulo que perdió el hacha, ya Dios hizo la parte más difícil, que era que el hacha flotara. Ahora tú búscala. Nosotros tenemos que trabajar en este año 2026. ¿Qué significa eso? No basta que vengamos miércoles, viernes y domingo y martes de intimidad a sentarnos y a decir gloria a Dios y aleluya. Hay un trabajo que también debemos hacer en los días donde no hay servicio. ¿Ve que nadie dijo amén ahí? Hay un trabajo que hay que hacer que también forma parte de la expansión. Mi hermano, la Biblia dice, ¿cómo vendrán si nadie les predica? ¿Cómo irán si no hay nadie que se les acerque y les hable? Por eso me encanta ese último punto. Porque mi hermano, Dios hará la parte que a Él le corresponde y que Él sabe que tú no puedes. Como pasó con el ciego aquel. Y con otros. Cuando Dios le dijo a los 10 leprosos, vayan donde el sacerdote. Si ellos no hubiesen ido, se sanan. Si ellos hubiesen ido, no queremos ir allá, sánanos aquí. Ahora. No, Jesús le dijo, vayan donde el sacerdote. Y en el camino fueron siendo sanados cada uno de ellos. Dios siempre buscará la manera de no hacernosla tan fácil. Y siempre dejará una parte para nosotros. A los maestresalas, a los sirvientes de la boda de Canaán les dijo, echen agua en las ánforas. Echen agua. Él hará o Él procurará que nosotros hagamos una parte. Cuando alimentó a los 5,000, le dijo a los discípulos que se sienten de 50 en 50. Y ustedes repartirán la comida. ¿No crees que Dios tenía suficiente poder para poner los pecados ahí mismo sin que tuvieran que moverse para ningún lado? Dios no tenía el poder para hacerlo. Pero mi hermano, siempre hay una parte en donde Dios quiere que nosotros participemos del milagro. O participemos de la bendición que ha prometido darnos. Y esa es la parte donde yo quiero que tú, por favor, no la olvides para este año 2026. Tú formas parte del crecimiento. Hay una viga, igual que estos muchachos, que cada uno de ustedes también debe cargar.
Pero cuidado con perder la herramienta. Cuidado sin hacerlo, sin tener la intimidad suficiente con Dios. Porque en el momento en que perdamos la intimidad, perderemos también la influencia frente a los demás. Si tú vas a evangelizar a alguien y no estás provisto de la unción de Dios, que significa la herramienta, hablarás y no tendrás el resultado, porque lo estás haciendo con tus fuerzas, no con el Espíritu de Dios. Por eso es importante que nuestra vida personal, la que tienes en tu casa, sea reforzada. Así que vuelvo al primer punto. ¿Cómo estás allí? ¿Estás cómodo o cómoda con tu vida espiritual hoy? ¿Estás orando al mismo tiempo del año pasado? ¿Estás leyendo Biblia al mismo tiempo del año pasado? Y mi hermano, para las cosas de Dios, a veces nos ponemos exquisitos. Voy a leer 15 minutos y pones el reloj ahí. Y donde llegas a 15 suspendes. Yo dije que 15 minutos. Es como en el trabajo. Yo salgo a las 5 y a las 4:58 ya yo voy recogiendo, voy limpiando, voy apagando, porque a las 5 en punto me voy. ¿Ve que nadie dice amén? No, mi hermano, Dios espera que tú seas de aquellos que en la medida que más te intimes con Él, ya 15 minutos sea insuficiente para ti. Y tú quieras seguir. Y que alguien tenga que decirte, ya. Mi hermano, ¿cómo estás allí? Porque si pierdes la herramienta, si pierdes la unción, si pierdes la intimidad, cuando quieras participar de la expansión, tal vez tu desempeño no sea el óptimo. Tal vez no sea el óptimo. Y mi hermano, usted se rió cuando hablé de la lista, que nada más me falta saber a qué hora llegas, pero la lista me dice a qué hora tú llegas. La lista me lo dice. Así que yo cuando quiero ver el nombre de alguien, quiero saber dónde buscar. Yo sé en qué parte de la lista buscar cuando quiero si viniste o no. Porque la costumbre de tu llegada me dice en qué momento yo debo encontrar tu firma. Y yo sé de cada uno de ustedes dónde encontrar su nombre. De cada uno de ustedes. Así que a mí no me puede echar cuenta. Yo soy el que lleva el listado, yo soy el que lleva al día la asistencia de todos aquí. Así que yo sé en qué parte de la lista tu nombre debe estar. Yo digo, fulana, no llega temprano. Yo tengo que mirar atrás. Aquí está. Y así sé de cada uno de ustedes. Sé a qué hora llegan. Así que no hace falta que yo te ponga un marcador ahí para saber. Llegué a las 7:50. No, la lista me lo dice. Hay gente que yo sé que están dentro de las primeras 20. Aquí está. Pero hay otros que yo sé dónde está. Yo tengo que buscar al final. Aquí está. Ahí está. Pero mi hermano, qué bueno es cuando, como hicieron estos muchachos, ellos se aseguraron de que Dios iba con ellos. Se aseguraron de que el hombre de Dios iba con ellos. Mi hermano, la Biblia no me dice que Eliseo tenía un hacha. La Biblia no me dice que Eliseo cortó árboles como hicieron ellos, pero él estaba ahí. Y él era la presencia de Dios ahí con ellos. Por eso, mi hermano, y con esto termino. Estoy sobrado, me quedan 8 minutos. La Biblia dice que nosotros debemos procurar caminar. Nosotros debemos decir como dijeron ellos. No, tus siervos quieren que tú vayas con nosotros. Aunque tú no hagas nada, pero que tú estés con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos pedir en este año 2022. En tus metas personales y en tus metas espirituales. Mi hermano, pídele a Dios que siempre vaya contigo en lo que quieras hacer. No lo hagas creyendo que tú eres lo máximo.
A Dios le encanta que dependamos de Él. Así que depende de Dios en este año 2026 para que la revelación y la expansión lleguen a ti. Mi hermano, no nos quedemos con el lema ahí pegado en la pared. Llévalo a tu Jordán. Vamos a nuestro Jordán y cortemos, llevemos nuestra viga. Todos, cada uno. Para que Dios haga el resto por nosotros. Él hará lo imposible, pero nosotros tenemos una parte que tenemos que hacer. Y esa es la que les pido que hagamos. Dios te bendiga y ponte de pie.